río se va y no vuelve, mas siempre pasa cantando, trayendo desde las cumbres viejas voces del pasado. Que no se calla el cantor, se necesita su canto. Y vos nos seguís eligiendo, acordate, a través del canal 33 de Aire de Cosquín, canal 2 Punilla Visión, canal 61 Tantirama, Cable de las Sierras, www.radioapacheta.com.ar desde Villa Adelina, Buenos Aires y 89.5 Radio El Faro. Además de todas nuestras redes sociales, tanto YouTube como Facebook, bajo el nombre Que No Se Calle el Cantor. Acordate, suscríbete al canal de Que No Se Calle el Cantor y de esa forma vos también vas a ser un gran difusor del folclore. Momento de viajar de Chubut, nos venimos nuevamente a Cosquín. María Elsa Peroni nos cuenta la historia detrás de Anne de la Toulé. Buenas tardes, nuevamente estoy con ustedes. Vamos a recordar a una mujer que dejó huella en esta zona, que tuvo una vida muy interesante y que fue Anne de la Toulé, de la nobleza francesa, que será luego esposa del doctor Bepachowski, uno de los grandes médicos que tuvo el Hospital Funes. Anne de la Toulé recordaba que había nacido en 1914 y que su primer recuerdo, siendo redundante, era escuchar las campanas del fin de la Primera Guerra Mundial. Nacida en Nantes, de una familia noble, viviendo en un castillo, la familia tiene un traspiés económicos y se mudan a una casa de menor tamaño, gigante de cualquier forma. Su padre creía que no era necesario que ella estudiara, que con que supiera leer y escribir, tocar el piano y bordar era suficiente. Pero Anne era muy inquieta, cursa la primaria, cursa la secundaria y en aquella época había que rendir un escrito y un oral. El escrito lo pasa con 10 y el oral no se anima. Así es que nunca se pudo recibir de la secundaria por ese miedo. Deseosa de aprender idioma, se muda a Viena durante un año y aprende alemán. Retorna a Francia, empieza a trabajar en un internado de intercambio de estudiantes norteamericanas que llegaban a París y estando en esa situación se declara la Segunda Guerra Mundial en 1939. Anne se da cuenta que ella tiene que hacer algo, así que va a la sede central en París de la Cruz Roja Internacional y toma un curso para conductora, para enfermera y específicamente como conductora de ambulancia. No solamente tenía que conducir esos vehículos de gran porte que no tenían dirección asistida como las que tienen hoy, y que tenía que saber mecánica y que tenía que saber cambiar una goma, sino que también tenía que saber todas las destrezas para atender un herido en el campo de batalla. Tan expeditiva y excelente fue su formación que le encarga a la Cruz Roja que funde la sede de la Cruz Roja y capacite a jovencitas en Nantes. Se traslada a su ciudad y ahí crea la Cruz Roja, la sede, y empieza a capacitar. Cuando se producen los primeros bombardeos, mientras la gente se iba a los búnker, ella con las enfermeras en las ambulancias, en el medio de las bombas rescataban a los heridos. Contaba que para impedir el avance de los alemanes hacia el frente francés, la mayoría de los puentes sobre el río Loire habían sido volados. Así que se producían los bombardeos y había que cruzar por el río, por el cauce del río, con todo lo que significaba de peligroso. Una noche sienten los bombardeos y ella dice que iba en la ambulancia y tenía que cruzar ese río que es larguísimo, cierra los ojos y acelera y cruzó por el medio del río. Esta situación la vivió los 5 años de guerra y cuando la guerra finalizó en 1945, el Vaticano, con la Cruz Roja, la misión vaticana, la asigna a un hospital en Alemania, el Hospital de Freudenthal. ¿Qué función iba a cumplir ahí? Iban a recibir
a todas las personas que habían estado presas en los campos de concentración de Polonia, de Francia, de Alemania, de toda esa zona, digamos. Había que atenderlos e intentar recuperarlos. Anne contaba que llegaban con 30 kilos y que no vivían más que unos días, porque la desnutrición, las epidemias, la disentería, los piojos venían inundados y morían, caían como moscas, dice, a pesar de estar en el hospital. Ahí conoce al director del hospital, que era un polaco, que también había estado en campos de concentración y también el Vaticano lo había asignado como director del hospital. En el año 1946, un año después, se enamora de este médico y se casan en ese hospital. Estaban a 150 kilómetros de la casa de sus padres y Anne cuenta que se fue en una de las ambulancias a buscar a los padres para que pudieran estar presentes en la boda. Terminado, después de 2 años, cerrado este hospital, ella vuelve a Francia con su flamante marido y Francia estaba inundado de inmigrantes y de personas que habían huido a ese sitio después de la guerra, sobre todo por el temor de los países invadidos por la órbita soviética, y no había trabajo de ninguna especie. Así que a su esposo le proponen ir a Canadá o venir a la Argentina. El esposo, Joseph Berpachowski, dice no, a la Argentina, porque Canadá tenía que ser leñador y él era médico, entonces deciden venir a la Argentina. Anne estaba embarazada. Anne dice, yo me quedo y tomo el barco después de que haya nacido el bebé. Se produce el parto y el médico estaba alcoholizado, estaba borracho, el parto era difícil, con unos forceps le sacan el bebé y el bebé muere unos días después. Anne llega a la Argentina, muy triste por supuesto, y pasa a vivir a la casa del director del Funes, porque no había todavía una vivienda asignada para ellos. Anne contaba que ayudaba a la mujer del que era director en aquel momento, que era el doctor Rodríguez Jáuregui, ayudaba en el cuidado de los niños, la cocina era a leña, no había lavarropa, los inviernos eran crudos, así que los primeros años en el hospital para Anne fueron muy duros. Como ella empieza a tener familia, tiene 4 hijos y veía que era muy religiosa, Anne, muy religiosa, veía que la gente del pueblo tenía miedo a ir a la capilla del Funes a misa, entonces consigue que le presten, una familia de Villa Caeiro, que le presten un garage y consigue que el cura venga y empiezan a dar misa ahí a toda la gente del pueblo. Los años fueron pasando, se hicieron la casa en Cosquín, pero Anne, siempre inquieta, viajaba todos los años a Francia porque su familia, que estaba en muy buena posición económica, le pagaba el pasaje. Es más, en una oportunidad en el año 1957, cuando el marido por un año estuvo de viaje, ella se fue con sus 4 hijos en un barco y contaba a Miriam, una de las hijas, que iban atados con una soga por miedo que tenía que se le cayera del barco a alguno de los chicos. Toda su vida, cuando necesitó recursos extras, volvió a trabajar a Francia de enfermera y con esos recursos podía ayudar a los hijos. Cuando se trasladan a Cosquín, empieza a trabajar en la Alianza Francesa y posteriormente decide fundar un geriátrico para ancianos de la calle, ancianos sin recursos. Hoy en día tenemos pensiones graciables y esa situación es rara. Anne, con sus amigas ya sexagenarias pasadas, empiezan a hacer tortas, alfajores, rifa, a vendérsela a medio mundo. Consiguen que la municipalidad le done un lote de terreno en el Alto Mieres y empiezan la construcción de un hogar. Anne se había puesto a pensar qué nombre ponerle a ese hogar y dice, ya sé, Atardecer Feliz, que los últimos años de vida de esos ancianos fueran protegidos.
Así es como después de mucho esfuerzo se inaugura este hogar en el año 1983. Este hogar Atardecer Feliz. Con el paso del tiempo, cuando terminan la obra se la entregan a la municipalidad para que se haga responsable. Pasan pocos años y la municipalidad le asigna otra función. En el año 1996, Anne es declarada ciudadana ilustre de Cosquín, sumado a todos los diplomas y homenajes y la cruz al mérito que le dio Francia por su destacada labor como enfermera en la Segunda Guerra Mundial y en Alemania. La municipalidad de Cosquín, que aún mantiene ese edificio, es hoy para víctimas de violencia. Sigue estando, o sea que la tarea de Anne ha rendido frutos hasta el día de hoy. ¿Y cómo fue la vida de su esposo? Un recordado profesional del Hospital Funes. Joseph Verpachowski había nacido en un pueblito ruso cerca de Varsovia, la capital de Polonia. Hijo de un campesino pobre y deseoso de ser médico, la única posibilidad que tenía era ir a Varsovia para poder estudiar medicina con la especialidad en fisiología. Se casa en el año 1939, justo cuando empieza la guerra. Se casa y tiene un hijo. Inmediatamente que invaden los alemanes, al principio los polacos creían que los alemanes venían a apoyarlos, jamás se imaginaron que venían a invadirlos como enemigos. Lo detienen, lo mandan a un campo de prisioneros, distinto a los campos de concentración, porque su título de médico lo valoraban para ir pasándolo de campo de concentración a campo de concentración para atender las epidemias, las pestes, la disentería, la gente que se moría de hambre. Entonces tenía este grupo de médicos que eran prisioneros pero que les servían a los alemanes. Durante 4 años estuvo ahí y justamente en el bombardeo de Varsovia del año 1944 muere su esposa y su hijo, que nunca los volvió a ver. Los había conocido cuando nació, no los vio nunca más. Cuando era muy religioso y la misión vaticana, cuando termina la guerra, lo asigna a este hospital, a donde va a conocer a Anne, al Hospital Freudenthal, con el cargo de director. Ahí se casa con Anne, como ya dije, en el año 1946 y van a Francia, no encuentran trabajo. Él viene primero en el barco y le avisan en Brasil por radio que ha sido padre de un varón y festejan y brindan todo. Pero cuando llega a Buenos Aires tiene la desgraciada noticia de que el bebé había muerto. Segundo hijo varón que muere. Llega y empieza a trabajar en el Hospital Funes. Lo encargan, lo ponen a cargo de uno de los pisos con 180 enfermas. Él ya tenía la formación de médico tisiólogo especialista en tuberculosis, o sea que a la Argentina le vino excelentemente bien. En el año 1956, en diciembre, decide aceptar un cargo para ir a la base Melchor en la Antártida y lleva de Santa María una bolsita de tierra. Y en la base Melchor estuvo 1 año y cosechaba con esa tierrita que había llegado, cosechaba lechuga. Cada vez que había un cumpleaños en la base Melchor, se festejaba no solamente con un pastel, sino con una ensalada fresca de lechuga, que era algo excepcional en esa región. Verpachowski dio muchos cursos de capacitación, era un especialista en un tipo de cirugía especial de pulmones, y durante toda su vida trabajó en este cargo. No se cuidaba y sacaba las radiografías sin protección y despacito fue perdiendo todas las falanges del dedo, que se le iban necrosando y se le iban muriendo por el efecto de los rayos. Muchos lo recordarán porque tenía muñones en alguna de las manos. En el año 1986, cuando se cumplía un nuevo aniversario del matrimonio de esta pareja, su hijo
Henry, que era director de un banco francés en Rosario, venía a participar de los festejos y muere. Tercer hijo varón que se le muere, poco tiempo después fallece Verpachoski. Anne murió en el año 2009. Los 3 hijos varones murieron. Yo quería decirles aparte que gracias a la publicación del Grupo de Historia de Cosquín, la familia de la primera esposa de Verpachoski, con la cual nunca habían tenido contacto porque no tenían ni idea, ni quién era, no había papeles ni nada, a raíz de esa publicación se comunican con las hijas de Verpachoski, con Miriam y Yolanda, que son las únicas vivas porque Marilén murió y Henry murió en ese accidente, Anne murió, Verpachoski murió. Se conectaron y este invierno con la pandemia, sin saberlo, tenían los pasajes para ir a Polonia a conocer a la familia de esa mujer que se conectó para decirles: nosotros somos parientes de aquella mujer. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo encuentro. Buenas tardes. Y así hablábamos con María Elsa Peroni y la historia de Anne de la Toulé, en este programa de Que no se calle el cantor. Contento porque llegamos al programa número 40. Estamos ya a 10 meses de programa. Segunda temporada, muy próximos a cumplir un año de Que no se calle el cantor. Nos vamos, no sin antes agradecerle a Patricia Monge por la visita. Gracias, Pato. No, gracias a No se calle el cantor por invitarme. Para mí es un placer. Aparte, seguimos aprendiendo. Cada programa son historias nuevas y cosas que nos hacen al alma de los que nos gusta el folclore. Yo te agradezco mucho de que vos te hayas tomado un ratito para salir de tu casa siendo paciente de riesgo. Cuidamos un poco las distancias y las cosas, pero que vengas a compartir con nosotros es un placer maravilloso. Sabés que te quiero mucho, que sos mi amiga, y que vengas acá me devuelve el mismo cariño. Y nos comprometemos para dentro de 2 meses, que tenemos el cumpleaños número 1 del programa, con la torta. ¡Ay, qué grande! Paulín, ¿escuchaste? Gracias a Víctor Jurman, Pablo Noceda, Cristian Morúa, Jorgito Aguirre y quien les habla, Pablo Maldonado. Señoras y señores, será hasta el próximo sábado a las 14 horas en esto que dimos en llamar Que no se calle el cantor. Chao. El río se va y no vuelve, mas siempre pasa cantando, trayendo desde las cumbres viejas voces del pasado. Que no se calla el cantor, se necesita su canto. Bien aiga mi viejo río, que entonas enamorado las coplas que tras las sierras un manantial te ha dejado. Que no se calla el cantor con esa voz en lo alto. En su milenaria marcha se escucha la Pachamama. Ella sabe de poetas, de manos y de guitarras. Que no se calla el cantor, que nos quedamos sin nada. Cuando alguien siempre